Entonces, muy buenas noches a todos. Espero este video les guste. Mi nombre es Darío Rosero Llama, soy médico. Tengo varias énfasis en medicinas familiares, medicinas alternativas y he visto que la gente tiene muchas concepciones y mucha cultura acerca de la medicina y los tratamientos. Entonces, vamos a empezar a hablar de eso. Vamos a empezar a aclarar dudas, a cambiar ideas, a cambiar paradigmas para aliviar un poco la carga sobre la medicina. Y para empezar eso, vamos a hablar sobre medicamentos, sobre tratamientos, porque a decir verdad, se ve mucho que hay tratamiento, que clasifican mucho el tratamiento químico, convencional, tratamiento alternativo, ¿sí? Cuando la medicina siempre es una sola y hay diferentes formas de tratar, pero no son la única. Entonces ser excluyente no es bueno. Separarse, decir que funciona y que esto no funciona, tanto decir que lo químico no funciona como lo alternativo no funciona, está mal. Hay que tener en cuenta el medicamento y hay que tener en cuenta las cosas para hacerlo. Entonces, vamos a hablar qué es un medicamento. Sí, los medicamentos son sustancias químicas que causan cambios en el organismo. Sí, ese es el concepto de medicamento. Si hace un cambio en el organismo, es un medicamento. Tienen otras consideraciones, pero esta es la idea básica. Entonces, en ese sentido de ideas, casi todo viene a funcionar como medicamento, incluso la comida. Hay alimentos que cuando tú los consumes cambias la forma en las funciones de tu organismo cambian. Entonces, por ejemplo, si tomas mucho café, pues tu cuerpo se acelera. ¿Sí? Ahí ese café se ha comportado como medicamento. Entonces, además que los medicamentos como nosotros están compuestos de moléculas y las moléculas de las que se componen los medicamentos muchas veces son las mismas moléculas que componen a los seres vivos, que son carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, azufre, fósforo, entre otras moléculas. Entonces no podemos hablar de medicamento químico porque es un medicamento que tiene los mismos compuestos que nosotros. Entonces no se habla de medicamento químico ni medicamento natural porque hay medicamentos que es químicos, por ejemplo, la amoxicilina se saca de un hongo, entonces ese es un medicamento natural, ¿sí? Hay medicamentos que se sacan de plantas y se venden en pastillas y se consideran medicamentos químicos y no son medicamentos químicos, entonces, por eso no hay que decir medicamento químico, medicamento natural, son medicamentos. Entonces, como estamos hablando de medicamentos, vamos a caracterizarlos entonces. ¿Por qué diferencias hay entre el medicamento químico, el medicamento natural, el medicamento alternativo, homeopático? ¿Sí? Diferencia hay? La primera diferencia podemos hablar sobre los medicamentos convencionales de la medicina occidental. ¿Qué características tienen? Que estos medicamentos la ventaja que podríamos decirles es que de estos medicamentos ya tienen estudios, ya ha experimentado con ellos, se ha dado teoría, se las ha comprobado. Entonces, de estos medicamentos podemos observar que qué es lo que hace en el organismo, cuánto tiempo dura en el organismo, por dónde se elimina y qué efectos específicos causa en el organismo. Entonces podemos ver efectos positivos y efectos negativos o reacciones adversas. Esa es la mejor característica que tienen los medicamentos convencionales, que ya conocemos lo que hacen en el organismo, tanto lo bueno como lo malo. Y así tenemos certeza de que si este medicamento es para la fiebre, pues te va a quitar la fiebre. ¿Sí? Que este medicamento es para la gastritis, pues te va a aliviar la gastritis. Esa es la mejor ventaja del medicamento químico. La desventaja de los medicamentos químicos, podemos decir que su mayor desventaja es que muchas moléculas que se han diseñado no se han podido controlar todos sus efectos y por eso hay unos que presentan riesgos y que debemos evaluar cuál es el riesgo de dar ese medicamento a cierta persona o no darlo, según el riesgo que corra la persona. Pues si la persona está en peligro de muerte y este medicamento lo salve, aunque le haga un poco más de daño, pues yo prefiero salvarle la vida con el medicamento y después lidiar con esos efectos. Así pasa en la medicina. Sí, pero
En la mayoría de los casos con los medicamentos químicos sabemos cómo funcionan, esa es la mejor ventaja. La desventaja es las reacciones secundarias que se han presentado a las personas y pues eso ya son muy cosas muy ajenas de lo de cómo se producen, cómo se venden, el costo, todas estas cosas. El medicamento natural, en cambio, tiene la desventaja que el del medicamento químico de que realmente no hay estudios concluyentes o estudios que sean muy grandes para comprobar la eficacia del medicamento. Hay teorías, muy buenas teorías, y muchas de esas teorías están comprobándose, pero en el nivel de la población en estudio es muy bajito. Entonces, no hay una certeza de que el medicamento haga cierto efecto. Esa es la principal desventaja y ese es el principal motivo por el cual la comunidad científica tenga conflictos. Los que defienden las medicinas convencionales que en contra de las medicinas alternativas y los que defienden las medicinas alternativas con las medicinas convencionales. Es por eso, porque no hay un estudio concluyente que nos diga, sí, hace este efecto y es garantizado este efecto. Ese es el problema de la terapia, las terapias alternativas, homeopáticas, naturales, fitoterapéuticas, nutriciones ortomoleculares, homeopatías, todos estos tienen ese problema. Pero la ventaja que tienen es que según el enfoque, las reacciones adversas son un poquito más benignas que las reacciones adversas de los medicamentos químicos. Claro está de que a veces no es tanto el medicamento, sino el uso que le da. Hay medicamentos naturales que se deben tratar con cuidado. Por ejemplo, hay medicamentos naturales que no se pueden utilizar en el embarazo. ¿Sí? Medicamentos que realmente si tú los utilizas en mucha cantidad te pueden causar un problema de salud en vez de una curación. Pero generalmente la mayoría de los medicamentos naturales tiene la ventaja de que sus reacciones no son tan agresivas como las reacciones de los medicamentos químicos. Y la desventaja es que no te puedo asegurar que un tratamiento alternativo sea 100% del resultado. Eso es lo que se ve, que hay personas que utilizan el medicamento y les hace bien. Hay personas que utilizan el mismo medicamento y no les hace nada. Y hay personas que toman el medicamento y no les hace bien. Esa es la ventaja y la desventaja del medicamento alternativo. ¿Sí? Entonces, ya mirando bien las características, no les puedo decir que yo estoy a favor o en contra, porque mi postura no es ni a favor ni en contra, porque en la experiencia me he dado cuenta de que hay personas que no responden al tratamiento químico y sí responden al tratamiento alternativo. Hay personas que salen muy bien después de una terapia neural, hay personas que la glucosamina les ha sentado bien. Hay niños que han calmado su fiebre a punta de jarabes de medicinas tradicionales. Hay personas que no les ha funcionado ni el metrotexato para su lupus o para su artritis, pero llegan a la medicina alternativa y están bien tomando sus goticas. ¿Sí? Es porque la medicina en sí es una sola. Y no hablamos de medicamentos, sino de tratamientos. Entonces no podemos clasificar los medicamentos, sino que tenemos que clasificar los tratamientos. Los tratamientos son uno solo y el ser humano responde a muchos estímulos del ambiente, psicológicos, ambientales, genéticos, biológicos, sociales, económicos. Entonces hay mucha tela donde cortar y con un solo medicamento no lo vamos a tratar. Hay que hacer tratamiento, no medicamento, sino tratamiento. Entonces, ¿cómo vamos a tomar el medicamento? ¿Cómo vamos a usar los medicamentos en el tratamiento? Con estas tres concepciones. La primera, que no hay medicamento milagroso. Hay que sacarse de la cabeza que no hay medicamento milagroso. Hay personas que piensan que la inyección es buena, que te quita rápido, que hay inyecciones que te curan todo. Médico recéteme la inyeccioncita que me quite todo, que yo quiero estar bien. Eso no existe. No hay el medicamento milagroso. No hay el medicamento que en 2 inyectadas te quite la gastritis. No lo hay. Que en 2 inyectadas te recomponga la columna. No lo hay. Que te controle la diabetes. No lo hay. No hay medicamento milagroso. Todo medicamento es bueno
pero no te va a curar si no te estás cuidando. Entonces, hay que dejar eso de medicamento milagroso. Lo segundo es que hay que entender que todo tratamiento necesita su tiempo. No puede ser de que vengo comiendo grasa 20 años y quiero que en un mes se me quite toda la grasa del organismo. No se puede. Si tú has comido 20 años, imagínate cuánto tiempo crees que vas a tardar en sacarte la grasa que te has metido durante 20 años. Si tú tienes problemas de diabetes con mucho azúcar, pues te vas a tardar en controlar esos niveles de azúcar, porque el cuerpo se enferma cuando ya no puede adaptarse a lo que lo está enfermando. Mientras pueda adaptarse, él sigue adelante y tú no sientes la enfermedad. Pero cuando él ya no puede adaptarse, tú te enfermas. Esa es una de las teorías de la adaptación en la fisiología humana. Entonces, hay que darle tiempo al tratamiento y hay que ser juiciosos con el tratamiento. ¿No? No es que tengo artritis, me inyecté una dexametasona, se me quitó la artritis, no vuelvo a tocar tratamiento, sigo comiendo lo que yo quiera, me sigo exponiendo el frío. No. Si el médico te dice toma por 3 meses, toma por 3 meses, porque el médico sabe que ese medicamento debe durar 3 meses para hacer un cambio en el organismo. Hay tratamientos que demoran 2 años, hay tratamientos que son a 5 años, entonces no podemos esperar al primer mes dejar de tomarlo. Y no podemos pensar de que no me hago adicto al medicamento. No es que te hagas adicto, es que tu enfermedad no te has cuidado bien y tu enfermedad no ha mejorado y tienes que seguir tomando el medicamento. Eso no es ser adicción. Una adicción es cuando ya no depende de ti ni de tu elección y estás en contra de tu voluntad consumiendo. Lo que le pasa a los marihuaneros, los que fuman, a los que le meten al perico, la cocaína, después ellos ya no tienen control, necesitan, imperiosamente necesitan, pueden tirarse de un tercer piso por conseguir la droga. Eso es una adicción. Pero que tú necesites tomar un medicamento porque tú ya no te puedes controlar, eso no es una adicción. Entonces hay que dejarle el tratamiento en el tiempo adecuado. ¿Sí? Hay que darle su tiempo. La tercera mención es que la dosis es adecuada en tiempo adecuado. ¿Sí? No hay medicamento de hoy a mañana, ni medicamento potente. Si yo me tomo 2 tarros de un solo totazo me voy a aliviar. No. Ni tampoco puedo tomar un poquito para que me dure el mes. No. La dosis correcta en el tiempo correcto, con cualquier medicamento. Tú no puedes utilizar un medicamento homeopático que requiera un nivel informacional de unas 10 diluciones, tú tomar una o tomar 1000, porque lo que tú necesitas en el homeopático son 10 y mientras usted no tome 10 no se va a mejorar. Y si el medicamento son para 3 meses hay que tomarlo. No es que yo me siento bien al primer mes y lo abandoné. Después me enfermé y digo, ese medicamento no sirve. No, el tratamiento es a esta dosis, a este tiempo. Y eso es con cualquier medicamento, natural o químico, tiene que llevarse un tiempo prudente a una dosis prudente, ni la mayor ni la menor. Por eso es que si a ti te mandan para el dolor el medicamento químico, el medicamento general que te mandan para tu dolor es pregabalina de 75 y no te hace nada, es porque pues, 75 miligramos es muy bajito, hay que subirlo a 150, a 300, a 500. ¿Sí? Pero entonces los que hacen los pacientes toman 75, no les mejoró, eso ya no sirve, yo ya no tomo. No, hay que ir al médico para que el médico sabe cuánto te tiene que subir y cómo, y él te va a llevar. Si a ti te mandan terapia neural y te dicen que tienes que ir a 3 sesiones por semana y debes cumplir mínimo 2 meses, pues hay que ir. No es que me alivié las 2 primeras, la tercera ya no voy, que qué pereza, que voy a ir cuando me sienta mal. No. Si el médico que te está inyectando la terapia neural te dice que debes volver, debes volver. Si el médico te dice que tienes que colocarte esta sueroterapia, pues hay que colocarse la sueroterapia. Pero no es milagroso, entonces debemos ir por el tiempo necesario. ¿Sí? Pero ante todo, lo más importante es el autocuidado. ¿Sí? Si tú tienes colesterol alto, pues no puedes estar comiendo empanadas, no puedes estar comiendo eh, carne frita, el gordito del puerco, no puedes estar comiendo arroz en grandes cantidades. Y no, no, yo estoy bien, me siento bien, a mí yo como carne frita con harta grasa, y a mí no me hace nada, yo me tomo mi besito de agua, me tomo la pastilla. Eso es incorrecto.
Si tú tienes un colesterol alto y el colesterol alto es por consumir cosas muy energéticas y muy grasas, pues lo primero que hay que separar, las comidas muy energéticas y muy grasas. Segundo, el medicamento. Entonces tú te vas a mejorar. Si tú tienes diabetes, entonces tienes que regular la cantidad de energía por día y después te tomas la pastilla o te inyectas la insulina. Si tú tienes artritis, pues no te puedes exponer al frío, no te puedes estar cambiando el clima de tus manos. Está las manos calientes y meto en agua fría, no importa porque yo hago aseo y se me quita con naproxeno. No, hay que cuidarse las manos. ¿Sí? Si tú tienes ansiedad, no tomas café porque el café te produce ansiedad. Entonces me alejo del café, descanso 8 horas diarias, evito gente tóxica, gente que me dice cosas negativas y entonces después yo me tomo mi valeriana, mi pasiflora, me tomo mi ignatia amara, me tomo un hipericon o me tomo la fluoxetina y eso te va a funcionar muy bien, pero es el autocuidado. ¿Sí? La mayoría de las personas que no se curan con cualquier tratamiento es porque no se cuidan. Le dicen cambie la dieta, no la cambian. Le dicen no se exponga al frío, se exponen al frío. Eso es lo que la principal causa de que un tratamiento no dé resultado es porque el paciente no se cuida, porque el paciente no quiere cuidarse. Y eso es lo que conlleva que se agrave la enfermedad. Y en la medicina hay enfermedades que por más que avanza la medicina, hay enfermedades que no tienen tratamiento. Hay enfermedades que no tienen una cura. Hay enfermedades que hay que probarla a ver si te curas. O hay que ayudarte con los síntomas para que la puedas llevar con cualquier medicina. En el comercio sí te van a decir con esto se te quita la próstata, con esto quiebras cálculos, con esto bajas de peso. Pero muchas veces tú compras ese medicamento y no bajaste de peso, no te alivió la próstata, no te reventó el cálculo. ¿Que hay pacientes que se curan? Sí, porque hay cosas que pasan. No, la medicina es una ciencia inexacta y no hay un 100%. No hay un 100% de eficacia ni un 100% de fracaso. Siempre hay un porcentaje en el que el paciente responde a ese tratamiento. Hay pacientes que se han tomado la guanábana y se han curado del cáncer. Pero hay pacientes, muchos pacientes que toman la guanábana y el cáncer se las llevó. Es porque la medicina no es una ciencia exacta y los cuerpos son diferentes. Entonces, si tu cuerpo no está adaptado para resistir, tienes que cuidarlo. Esa es la tercera premisa. Y lo último que les quiero recomendar es que no tengan miedo. Como ya les dije, dosis adecuada en tiempo adecuado. Si tú tienes ansiedad y tú tomas tu Hipericum perforatum o te estás tomando tus medicamentos valeriana, pasiflora y no sientes una mejoría y tú necesitas cambiar tu forma de pensar para cambiar la ansiedad, la depresión, tienes que cambiar tu forma de pensar, pero esos síntomas no te dejan vivir en paz, pues no les tengas miedo al clonazepam. El clonazepam, la amitriptilina, la fluoxetina te quita esa ansiedad, te la suprime mientras tú cambias tu forma de pensar y mejoras. Entonces, no hay que tenerle miedo al medicamento químico, no hay que tenerle miedo al medicamento natural. Cuando es necesario, hay que hacerlo. Cuando tienes una infección bacteriana, tienes que tomar un antibiótico. Cuando tú tienes un dolor muy fuerte, toca inyectarte tu tramadol, porque un dolor muy fuerte con el tramadol se quita, ¿sí? Pero no es que no, qué miedo, no. Las dosis adecuadas en el tiempo adecuado y para lo que necesite. La medicina se trata, la medicina, la buena medicina se trata de comprender qué es la causa que produce la enfermedad y quitarla. Y cuando no se puede quitarla, hay que suprimir los síntomas lo más que se pueda para mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un dolor que lo puedes curar con medicamento químico, hazlo. Entonces, esto es lo que les dejo. Espero que les haya gustado el video. Les voy a seguir subiendo videos con el fin de guiarlos a través de este camino de la medicina para que tengan concepción de la misma. Espero les guste. Un abrazo. Ya nos vemos próximamente.